Hola y bienvenido al canal La Psicología del Futuro. Este video está hecho por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes a la Facultad de Psicología y hablaremos sobre neurociencias del aprendizaje, los 4 pilares del aprendizaje. Es parte de la asignatura de Procesos Cognitivos 1 a cargo del profesor José Moisés Chávez Zamora. Y el equipo de trabajo está conformado por Isabel Agurto, Carlos Sandoval, Sebastián Casaverde y Joseph Quispe. El término neurociencia cognitiva fue acuñado por el psicólogo George Miller a finales de la década de 1970. Miller es famoso por haber determinado la capacidad de la memoria a corto plazo con el mágico número 7 más menos 2. La neurociencia cognitiva tiene por objetivo comprender la mente a nivel de sus bases cerebrales. Estudia las bases de la percepción, el aprendizaje, la memoria, la emoción, la motivación, la conciencia, el pensamiento y el lenguaje. ¿Cómo puede ser que personas sordociegas de nacimiento como Helen Keller y Mary Hurtin logren desarrollarse como pensadoras y escritoras brillantes? ¿Cómo puede ser que sus cerebros sean resilientes y logren aprender a pesar de sus limitaciones sensoriales? ¿Cómo Emmanuel Giroux, ciego desde los 11 años, logra ser un eximio matemático especializado en geometría? ¿Cómo logran estos cerebros humanos con limitaciones converger en los mismos conceptos sin importar cómo ni cuándo los aprendan? ¿Por qué estas personas pueden compartir los mismos pensamientos a pesar de tener experiencias sensoriales tan diferentes? Estos casos demuestran la extraordinaria resiliencia del cerebro humano, su milagrosa plasticidad. El secreto está en los 4 pilares del aprendizaje, según el neurocientífico Stanislas Dehaene. Según el neurocientífico Stanislas Dehaene, el mayor talento de nuestro cerebro es la capacidad de aprender. La plasticidad del cerebro obra milagros como se puede apreciar en estos casos neuropsicológicos. Aprender es un principio vital. El cerebro humano tiene un enorme potencial para la plasticidad, para modificarse por sí solo y adaptarse. Stanislas Dehaene propone 4 pilares con los que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro. La atención, ese mecanismo que nos permite enfocar y ampliar ciertas señales e ignorar otras. El compromiso activo o curiosidad, que nos obliga a tener cerebros exigentes y motivados en el aula. La detección y corrección de los errores, el buen feedback que evita los castigos frente al error, y la consolidación, que implica practicar, experimentar durante el día y dormir bien a la noche para formar los sistemas de memoria. En el presente trabajo ampliaremos estas recomendaciones de la neurociencia del aprendizaje. La primera interrogante es, ¿qué causa el aprendizaje? Ya que el aprendizaje no se da solo porque sí y ya, ¿verdad? Hay algo que lo causa. La siguiente es, ¿qué es necesario para aprender? Puesto que no solo necesitamos nuestro cerebro y eso es todo, y con eso podemos aprender completamente todo. La siguiente, ¿cómo podemos consolidar nuestro aprendizaje de manera adecuada, para así tener un aprendizaje significativo y no solo un aprendizaje superficial? Todas estas preguntas y la resolución de las mismas nos llevarán a resolver nuestra interrogante principal, que es ¿cómo aprendemos? Y esto lo veremos en el desarrollo del video. Bien, comencemos con el primer pilar del aprendizaje, el cual es la atención. Quizás habremos escuchado o leído algo acerca de la atención, pero en esta oportunidad la veremos dentro del complejo conjunto del aprendizaje y veremos qué tan relevante es para lograr adquirir nuevos conocimientos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues a simple vista diremos que un aeropuerto, y sí, es correcto, pero a medida que vaya pasando el tiempo, notaremos detalles en cada parte de esta imagen, quizás las personas, las maletas, las vestimentas, entre otros detalles. Gracias a cada detalle que vemos enfocado por nuestra atención, somos capaces de aprender algo nuevo de esta imagen. Ahora tenemos un pupiletras, donde debemos buscar algunas palabras, y es ahora donde es importante tomar mucha atención y ser minuciosos en nuestra búsqueda, con lo cual lograremos encontrar cada una de las palabras. Te propongo lograrlo en el menor tiempo posible. ¿Pudiste hacerlo? ¿Cuánto te tardó? ¿Algo llamó tu atención? Sabemos que la atención es indispensable, ya que los objetos desatendidos solo causan una activación modesta. Es por ello que en nuestro cerebro se da una extraordinaria amplificación cuando prestamos atención a un objeto.
haciendo que las neuronas sensoriales se amplifiquen y se prolonguen masivamente. Un ejemplo para relacionar esto es cuando un alumno presta atención consciente a una palabra extranjera que el docente acaba de presentar, permitiendo que la palabra se propague en circuitos cerebrales, haciendo que la palabra tenga muchas más posibilidades de ser recordada. Ahora, si el estudiante no tiene la información correcta, es muy poco probable que aprenda algo, porque la atención desempeña un papel tan crucial en la selección de información. Es por eso que el psicólogo Michael Posner diferencia tres sistemas de atención. El primer sistema es el sistema alerta, y es por el que nos preguntamos, ¿el cerebro sabe cuándo aprendemos? El sistema alerta nos dice cuándo prestar atención, ya que envía señales de advertencia que se movilizan por todo el organismo. Y estos mensajes de alerta alcanzan casi la totalidad de la corteza cerebral. Los circuitos cerebrales de alerta y de la motivación están presentes en todos los cerebros de los seres humanos. Pero, ¿qué circunstancias de la vida cotidiana lograrían movilizarlos? Al movilizar los sistemas de alerta y de la recompensa, se modulan los aprendizajes con una enorme eficacia. Un claro ejemplo son los juegos de acción más violentos, los cuales tienen efectos muy intensos. Pasar mucho tiempo en los videojuegos puede mejorar la detección visual, refinar la estimación de cantidad de objetos y fortalecer la capacidad de concentrarse en un objeto sobre otros. Algunos padres y docentes piensan que la tecnología disminuye la capacidad de concentración en los niños, cuando en realidad los videojuegos pueden aumentarla. Claro está que los videojuegos implican riesgos como aislamiento social, pérdida de tiempo y adicción. Sin embargo, algunos profesores cautivan a sus alumnos con señales de alerta para estimular la plasticidad cerebral con libros o películas, ya que esto hace que las personas se sumerjan en experiencias de la vida real. El segundo sistema de atención es la orientación. Hay situaciones en las cuales nos preguntamos, ¿a qué le prestamos atención? Y es que en realidad el sistema de orientación selecciona entre millones de estímulos que hay en el mundo exterior para evaluar cuál es más urgente, peligroso o atractivo. Y es aquí donde hablamos de la atención selectiva. Para entender mejor esto, apliquemos un ejemplo donde un adolescente se encuentra con sus amigos en una fiesta ruidosa, cuando inmediatamente recibe el llamado de su pareja. El adolescente puede identificar la voz de su pareja ante las otras voces, y es aquí donde se refleja que el adolescente aplicó la atención selectiva al solo tomar importancia la voz de su pareja. En la mayoría de los casos, la orientación hace que se amplifique el foco de atención, ya que prestar atención implica elegir un caso y pasar muchos otros por alto. Está claro que la atención produce modificaciones en la actividad cerebral, ya que prestar atención de manera global impide que descubramos el código genético. El tercer y último sistema atencional es el control ejecutivo, conformado por un conjunto complejo de procesos mentales que permite seleccionar un plan de acción. Además, implica una estructura de regiones situadas principalmente en la corteza prefrontal. Y se preguntarán, ¿cómo funciona el control ejecutivo? Bueno, el control ejecutivo funciona como un papel de mando, ya que orienta, dirige y controla los procesos cerebrales. Además, el control ejecutivo surge a lo largo de la infancia y la adolescencia. Se requiere mucho tiempo para que el ejecutivo central del cerebro logre seleccionar sistemáticamente las estrategias apropiadas. Bueno, la última pregunta que haremos con este pilar del aprendizaje es, ¿enseñar es prestar atención a la atención del otro? La única especie que sabe enseñar es el ser humano, ya que tenemos la capacidad de prestar atención a la atención de las demás personas, cómo imagina sus pensamientos e incluso pensar en lo que piensan los demás. Ahora hablemos del segundo pilar del aprendizaje, el compromiso activo. Para entrar un poco en contexto, hablemos del carrusel de Held y Hein, donde vamos a imaginar a dos gatos. Uno está sujeto con un collar y el otro sentado en un carrito que le impide moverse. Mientras el carrusel está en movimiento, los gatos pueden observar el ambiente donde se encuentran. El primero que está atado hace una exploración activa, mientras que el otro hace una exploración pasiva. Para entender mejor los términos mencionados, formulemos la primera pregunta. ¿Un organismo pasivo no aprende? Bueno, puede aprender poco o nada. Para que el cerebro aprenda, es necesario que forme un modelo mental del mundo exterior y luego lo proyecte a su entorno, haciendo uso de todos los sentidos. Pero para ello es esencial la motivación. Algo que debemos aclarar es que la participación activa no significa que la persona se debe mover todo el tiempo. En la cabeza, el cerebro hace su trabajo del compromiso activo. Para ello, el cerebro debe estar concentrado y atento. Por ejemplo, un estudiante activo va a reformular con sus propias palabras lo que ha aprendido, mientras que un estudiante pasivo no aprovecha ninguna clase y su cerebro no actualiza los modelos mentales. Los dos estudiantes pueden estar inmóviles, pero hay diferencia en el movimiento interno del pensamiento. Para que el pensamiento se dé, es necesario que la persona preste atención, piense, anticipe y presente hipótesis con el riesgo de equivocarse. Pero si no hay todo eso, es muy posible que la lección aprendida se desvanezca. La siguiente interrogante es, ¿procesar información en cantidad servirá para aprender mejor? En resultado a esto, acumular más información no significa que aprendamos más, sino cómo vamos a aprender.
Un estudiante que hace el esfuerzo para aprender por sí solo, sin ayuda de un docente, presentará más retención de información en la memoria. Además, la atención, la concentración, la toma de conciencia y el procesamiento en profundidad transforman un conjunto neuronal que maximiza la memorización. En una clase o lección, mientras que un alumno permanece pasivo y solo escucha sin hacer nada, el estudiante activo emplea nuevas estrategias de aprendizaje, y esto se debe al compromiso activo que presenta y lo ayudará a tener buenos resultados. No existe un método único y milagroso de aprendizaje, sino hay un conjunto de actividades que permite al alumno reflexionar en sí mismo. Ahora nos preguntamos, ¿las pedagogías del descubrimiento fracasaron? Se necesita verificar y confiar en el campo pedagógico de las instituciones para así mejorar la concentración y retención de la información. Cuando se habla de pedagogía del descubrimiento, es mejor que el niño descubra solo por su cuenta y construya su propio saber. Pero si se deja a los niños solos, puede que presenten mayores dificultades al descubrir algunas reglas abstractas que no rigen en su conocimiento. Sin lugar a dudas, dejar a los estudiantes que dominen el tema sin darles conceptos profundos de la disciplina hace una peor pedagogía del descubrimiento. El mejor desempeño se logra con métodos de instrucción que involucren actividad cognitiva. La idea de que el niño puede autoeducarse forma parte de un mito educativo en la pedagogía del descubrimiento. Como base del compromiso activo es la curiosidad. Pero, ¿por qué? La curiosidad aparece desde niños y esto hace que traiga nuevos conocimientos. En los estudiantes trae mejores resultados en lectura y matemáticas. Mantener la curiosidad en los niños es uno de los factores clave para una educación exitosa. Cuando vemos algo por milésima vez, se va perdiendo la curiosidad, y es que esto se debe a que la curiosidad es la expresión directa de la motivación, en especial a los niños que le ayudan a comprender el mundo y construir un modelo nuevo. El cerebro va evaluando la velocidad del aprendizaje, y la curiosidad hace que detecte si avanzamos lo suficiente o no. Para maximizar el aprendizaje es importante enriquecernos de objetos novedosos. Para ello, la metacognición desempeña un papel importante en el aprendizaje, ya que supervisa lo que hemos aprendido y lo evalúa en el tiempo. Con lo mencionado del tema, ¿cómo se puede atentar contra la curiosidad en la escuela? En la etapa de la infancia temprana, es normal que los padres en general sientan nostalgia, y es en esta etapa donde el niño brilla por su curiosidad. Entre las hipótesis que se pueden plantear, está la falta de estimulación en el niño. Es necesario que la escuela prevea una única solución en la cual los niños sientan confianza en aprender y que los problemas se adapten a su nivel para que sean capaces de aprender. Como segunda hipótesis está el castigo a la curiosidad. En la enseñanza tradicional se les implementaba un reforzador a los alumnos para que sigan haciendo sus actividades. Eso trajo que muchos niños y niñas perdieran cualquier tipo de curiosidad porque se acostumbran a esperar alguna recompensa por parte de la escuela. La última hipótesis es la transmisión social del conocimiento. El humano posee dos modos de aprendizaje. El modo activo, en el cual el alumno se hace más interrogantes para que emplee un mejor aprendizaje, mientras que el modo receptivo solo se concentra en registrar lo que aprende. No hay un método correcto de aprender, sino que lo ideal es proponer una pedagogía que sea estructurada y aliente al alumno en la creatividad de descubrir y aprender. Ahora hablaremos del tercer pilar del aprendizaje, el feedback o la retroalimentación. Empecemos reflexionando sobre una frase de Theodore Roosevelt que dice lo siguiente: el único hombre que nunca comete un error es el hombre que nunca hace nada. Lo que nos da a entender esta frase es que el error es humano y vamos a cometer muchos errores antes de ser expertos en alguna actividad o temática, pues es parte de aprender. De hecho, los errores desempeñan un papel crucial en el aprendizaje. Cometer errores es la forma más natural de aprender. De esta manera, aprendizaje y error se tornan casi sinónimos, porque cada equivocación ofrece una oportunidad. Es casi imposible progresar si no empezamos por fallar. Siempre que recibamos comentarios sobre cómo mejorar, siempre que tengamos una señal que nos indique el camino correcto, los errores tenderán a disminuir. Por eso, lograr un buen feedback es el tercer pilar del aprendizaje. Y a todo esto, ¿qué es feedback? Porque también es necesario definir ciertos conceptos, ¿verdad? Bueno, feedback es la devolución amable que detecte, explique y corrija el error. A su vez, es uno de los parámetros educativos más influyentes. La calidad y la precisión de la devolución son cruciales en la velocidad con la cual aprendemos. Pero, ¿y cuál es el motor del aprendizaje? ¿Qué nos lleva a aprender? Aristóteles nos menciona que la admiración es el inicio de la filosofía. La contemplación, el asombro de lo que se veía a nuestro alrededor. En ese sentido, lo que nos lleva a aprender es la sorpresa. ¿La sorpresa? Así es, la sorpresa.
La sorpresa sería el motor para que nosotros estemos dispuestos a aprender. Sobre esto, Robert Rescorla y Alan Wagner, dos psicólogos investigadores estadounidenses, proponen que el cerebro aprende únicamente si percibe un desfase entre lo que predice y lo que recibe, es decir, entre lo que se esperaba obtener y lo que se obtiene. En ese sentido, aprender resulta imposible en ausencia de una señal de error, por lo que se afirmaría que la sorpresa es uno de los motores fundamentales para el aprendizaje. Ahora bien, estos dos psicólogos estadounidenses explican muy bien los detalles de un paradigma del aprendizaje por condicionamiento clásico, en su artículo llamado Una teoría del condicionamiento pavloviano, variaciones en su efectividad de reforzamiento y no reforzamiento. Todos conocemos el caso del perro de Pavlov con la campana y la comida. Respecto a esto, Rescorla y Wagner estipulan lo siguiente. Primero, el cerebro produce una predicción a partir de los estímulos sensoriales que recibe en un momento determinado, y con su conocimiento previo acerca de ese estímulo o de lo que se espera. Luego, el cerebro calcula la diferencia entre su predicción y lo que recibe. A esto se conoce como error de predicción, y esto determinará el grado de sorpresa asociado a un estímulo. Por último, el cerebro corrige su representación interna en proporción directa con la fuerza del estímulo y el valor de error de predicción, con el objetivo de que su próxima predicción esté más cerca de la realidad. Esta teoría incluye los tres pilares de los que hemos ido hablando hasta ahora en el video. El aprendizaje solo se produce si el cerebro amplifica las entradas sensoriales apropiadas, es decir, la atención. Si utiliza esas entradas sensoriales apropiadas para generar una predicción, es decir, compromiso activo, y si logra determinar su precisión, lo que quiere decir el feedback. Entonces, la idea fundamental de Rescorla y Wagner es que el cerebro intenta anticipar sobre la base de los estímulos que recibe y ajusta estas predicciones de acuerdo con la sorpresa, la improbabilidad o el error que comete. La teoría de estos investigadores constituyó un progreso muy importante respecto de las teorías previas que solo se basaban en el concepto de aprendizaje asociativo, como el caso del perro y la campana, como si el sujeto fuera un agente pasivo en su proceso de aprendizaje y solo registrara pasivamente todas las coincidencias entre estímulo y respuesta, cuando la realidad es que el aprendizaje es activo y depende del grado de sorpresa causado por la violación de nuestras expectativas o por nuestras equivocaciones. Ahora pongamos un ejemplo. Imaginemos que se les presenta una maqueta del cuerpo humano a un grupo de niños que están aprendiendo sobre las partes del cuerpo y la profesora, que es quien dirige la sesión, les pregunta qué parte está señalando y pide participaciones. ¿Qué sucede si un niño acierta la primera? ¿Significa que no aprende? No necesariamente, pues si recibe un feedback de aprobación, con algún comentario que agregue información nueva acerca de su respuesta que era correcta, el niño guardará esa información en su memoria de manera significativa, tanto como si se hubiera equivocado y hubiera recibido un feedback de corrección, pues de los errores también se aprende. Y la sorpresa que esa nueva información les genere es importante también, ya que genera interés en ellos. Es así como aprenden los bebés también. La sorpresa es uno de los parámetros reveladores de las competencias precoces de los bebés. Cuando abren de par en par los ojos y miran durante más tiempo si se les presentan eventos sorprendentes, que por arte de magia violan las leyes de la física, la aritmética, las probabilidades o la psicología, por ejemplo. Concluimos entonces que el error es fundamental para el aprendizaje. Al detectar los errores, el cerebro logra corregir sus modelos del mundo. Pero no solo necesita equivocarse, también es necesaria la retroalimentación, como lo vimos en el ejemplo de los niños aprendiendo sobre las partes del cuerpo. Pero, ¿no les ha pasado que han estado a punto de recibir algún feedback de un profesor o compañero de trabajo, por ejemplo, y se han llenado de temor o ansiedad y prefieren que no les digan nada? Muchas veces vemos el feedback como un castigo, y es justamente por cómo se nos ha enseñado en la escuela a recibir retroalimentación por parte de nuestros profesores, con notas desaprobatorias y llamadas de atención. Para que un niño o un adulto aprenda de modo eficaz, es necesario que el entorno, según el caso, los padres, la escuela, la universidad o incluso un videojuego, le proporcione con la mayor rapidez y precisión posibles una devolución que le permita revisar el error y lo haga de la manera más adecuada, para acelerar el aprendizaje. Lo ideal es obtener comentarios detallados que consignen con precisión qué debía hacerse. Sin embargo, en la escuela vemos que la forma más clásica de feedback es una calificación de un examen sin acompañamiento de apreciaciones detalladas y constructivas. Esto constituye un feedback muy pobre.
Incluso podría generar estrés y ansiedad en la persona que aprende y estos son nocivos para la facultad de aprender. Sin embargo, es importante saber y recordar que equivocarse es natural y simplemente revela que esa persona lo intentó. Para finalizar esta parte, es necesario también tener en cuenta que no solo precisamos el feedback de los demás, sino también es importante el de uno mismo. Y para ello es relevante autoevaluarnos con frecuencia. La evaluación periódica maximiza el aprendizaje a largo plazo. Cuanto más uno se evalúa, mejor retiene la información. Usualmente le damos la mayor importancia a solo estudiar, leer y recordar todo, retener esa información. Pero no nos tomamos el tiempo de evaluarnos y verificar qué tanto hemos aprendido realmente. Vale mucho más haber estudiado y haberse evaluado que haber pasado todo el tiempo estudiando. Evaluarse con regularidad es una de las mejores estrategias de aprendizaje, porque nos hace tomar conciencia de nuestros errores. Y con esto viene la importancia de saber distribuir el aprendizaje. Estudiar en un día todos los temas necesarios para un parcial o todo un tema en un par de horas no ayuda realmente a que la información sea almacenada en la memoria de manera adecuada y duradera, como sí lo haría distribuir lo que necesitamos aprender en varios días, pues la memoria puede multiplicarse por 3 si se revisa la información a intervalos regulares en lugar de intentar aprender todo de una sola vez. En efecto, todos nos equivocamos cuando pensamos en la función de la memoria. No es un sistema vuelto hacia el pasado, sino hacia el futuro. Su trabajo consiste no en mirar atrás, sino por el contrario, en enviar información hacia adelante, porque estimamos que ésta nos será útil. Al repetirla muchas veces, mediada por largos intervalos, ayudamos a nuestro cerebro a convencerse de que esta información es valiosa, que lo será durante mucho tiempo y que por eso merece que la preservemos. E incluso esto ha sido objeto de muchos estudios y se ha podido comprobar lo que mencionamos con neuroimágenes. Concluimos así que el feedback que recibimos de parte de nuestro entorno y de nosotros mismos con la autoevaluación son relevantes para un aprendizaje verdadero y significativo, que perdure por un largo tiempo en nuestra memoria, y por ello es que se considera como el tercer pilar del aprendizaje. Ahora veamos el último de los pilares del aprendizaje, pero no el menos importante, el cual es la consolidación, en la cual se integra todo lo adquirido durante los 3 primeros pilares y se establece en una posición segura. Imaginemos un alumno que está en proceso de aprender a leer. Al principio puede dar pasos sorprendentes. Sin embargo, llega un momento donde todavía no lee con fluidez, sino con esfuerzo y de manera lenta. Es aquí donde cumple su rol la consolidación, la cual, mediante la práctica, hará que su lectura gane fluidez y velocidad, y más importante, se vuelva automática y consciente. Este ejemplo refleja bien lo que es la consolidación. Pasar de un tratamiento lento, consciente, laborioso, a un funcionamiento rápido, inconsciente, automático. Nuestro cerebro dispone de mecanismos de automatización que compilan las operaciones que utilizamos periódicamente a modo de rutinas más eficaces. Liberar los recursos cerebrales. Generar una rutina implica poner en funcionamiento un circuito acotado y especializado. A medida que aprendemos alguna actividad, desarrollamos un circuito de extraordinaria eficacia, y las cortezas del cerebro pasan por un proceso de adaptación. Luego de años de sobreaprendizaje, este circuito pasa al modo de rutina y logra funcionar sin la menor intervención consciente. Esto se da con cualquier tarea que nos propongamos realizar. Luego de algunas sesiones, el esfuerzo desaparece y podemos hacer otras cosas al mismo tiempo. La tarea se trasladó a la corteza motora, y en especial a los núcleos grises centrales. Consolidar un aprendizaje es muy importante, porque permite que los recursos del cerebro queden disponibles para otros objetivos. Veamos la importancia del sueño. Todas las noches, nuestro cerebro consolida lo que aprendió durante la jornada. El sueño no es un simple periodo de inactividad. Mientras dormimos, el cerebro repasa los acontecimientos importantes que registró durante el día, y poco a poco los muda a un compartimiento más eficaz de nuestra memoria. Algunos investigadores demostraron que el sueño mejora el aprendizaje. Sin entrenamiento adicional, el desempeño cognitivo y motor se incrementa luego de un periodo de sueño. La intensidad del aprendizaje varía directamente en función de la duración del sueño y sobre todo de su profundidad. El cerebro dormido revive los episodios de la jornada. Las neuroimágenes del cerebro humano muestran que durante el sueño se reactivan los circuitos utilizados en el transcurso de la jornada. Los patrones de activación replican la secuencia de acontecimientos vividos durante el estado de vigilia. Luego de dormir, la actividad cerebral se desplaza,
Se afianza una parte de los conocimientos adquiridos durante la jornada y se traslada hacia circuitos más automáticos y más especializados. Descubrimientos durante sueños. Existen casos famosos de investigadores que durante el sueño han descifrado información de importancia vital. Los descubrimientos de la jornada no solo quedan almacenados, sino que durante el sueño también se recodifican en una forma más abstracta y general. Indudablemente, la reactivación neuronal nocturna desempeña un papel crucial en este proceso. Cada noche, nuestras ideas de la jornada se reproducen centenas de veces a un ritmo acelerado. Este mecanismo parece ideal para agrupar, sintetizar, comprimir y convertir la información bruta en conocimientos útiles y explotables. Ahora pasemos a el sueño, la infancia y la escuela. Investigadores sugieren que un bebé que duerme la siesta, aunque solo dure 1 hora y media, retiene mucho mejor las palabras que se le enseñaron antes de descansar. En el jardín de infantes, hasta una breve siesta por la tarde mejora el aprendizaje de la mañana. En el plano educativo, ya no cabe duda de que mejorar la duración y la calidad del sueño constituye una intervención efectiva para todos los niños y muy especialmente para aquellos que presentan dificultades de rendimiento escolar o problemas del aprendizaje. Ahora veamos un trabajo de campo que nos servirá para ejemplificar mejor el proceso de la atención, además de enfocarlo en un aprendizaje recreativo. Como bien mencionamos en el desarrollo del video, el aprendizaje necesita de la atención para poder lograrlo de manera adecuada. Por lo tanto, si nuestra atención no es buena, entonces nuestro aprendizaje no será óptimo. ¿Y qué necesitamos para ello? Debemos educar nuestra atención, ejercitarla hasta que nos permita enriquecernos de la mayor cantidad de aprendizajes posibles. Esto podemos hacerlo desde una corta edad. Para esto, encontramos algunos juegos que pueden enriquecer mucho la atención y el aprendizaje significativo en los niños. En primer lugar, necesitaremos algunos materiales para llevar a cabo la actividad. El más importante es un smartphone, que ahora abundan en todos lados, y muchas veces es el centro recreativo de los pequeños en casa. También necesitaremos descargar 2 juegos virtuales que podemos encontrar en la tienda de aplicaciones de nuestros equipos, Graphogame y Number Race 3D, y estas son las imágenes con las que podríamos identificarlos. Bien, ¿para quiénes va dirigido este juego? Principalmente para niños que tengan entre los 5 y 10 años de edad, aunque también podrían usarlo otros niños cercanos a este rango. ¿Y qué instrucciones debemos seguir para jugarlo? Antes que todo, descargar el juego. Luego, instalarlo y crear un avatar en el caso del Graphogame. Si tuviéramos más pequeños en casa, se puede crear más de un avatar. Después, seguiremos el tutorial que cada juego nos brinda, y para ello sería aún mejor estar con los pequeños para poder aclarar sus dudas respecto a los juegos, y así, finalmente, puedan disfrutar de estos mientras aprenden. Veamos un ejemplo de unos niños probando el juego. Primero vamos con Graphogame. Como podemos ver, los pequeños son capaces de mantener una atención consistente mientras juegan con la aplicación. Es un juego muy creativo donde los niños avanzarán a través de un mapa a la par de que irán aprendiendo sonidos y palabras para lograr que el personaje virtual avance en su aprendizaje contra todo obstáculo. Vamos ahora con Number Race 3D. Si bien la dinámica es más sencilla, el pequeño tendrá que ayudar al personaje virtual a llegar a la meta, atravesando obstáculos donde tendrá que poner a prueba su reconocimiento de números y pequeñas operaciones aritméticas. Entre más rápido las pueda diferenciar e identificar, podrá llegar a la meta en un nuevo récord. Además, vemos cómo puede ejercer una atención que no lo despega del móvil, siendo así un aprendizaje recreativo y significativo para nuestro pequeño, ya que no solo está usando el celular por usar. Entonces, ¿qué beneficios tienen estos juegos? Como hemos mencionado, la atención de nuestros niños se ve atrapada por los juegos en sus móviles. Entonces, estos aplicativos permitirían facilitar su aprendizaje y mejorar su atención. Asimismo, este aprendizaje se vuelve una actividad lúdica y entretenida para los niños, siendo así una manera en que podemos reforzar y enseñarles nuevas cosas todo el tiempo. No olvidemos que para esto es necesario la supervisión de nosotros, los adultos, para generar un aprendizaje guiado y evitar que se presenten futuros vicios con ello. Y así como estos 2 juegos, podemos encontrar muchos más para que los pequeños en todo momento puedan aprender y reforzar su aprendizaje de manera continua.
Como conclusiones tenemos que, en primer lugar, la atención es uno de los primeros pasos para el aprendizaje, puesto que nos permite enfocarnos en lo que vamos o deseamos aprender. En segundo lugar, mantener un compromiso activo en el estudiante es importante para una buena formación académica. Nuevamente, es necesario resaltar que mientras más comprometidos estemos con nuestro aprendizaje, aprenderemos mucho mejor. En tercer lugar, el cometer errores y el feedback es necesario para seguir aprendiendo, ya que estos dan oportunidad a poder darnos cuenta de qué nos hace falta aprender o qué debemos reforzar. Y por último, la práctica nos ayudará a que la información que recibimos se consolide y se forme un aprendizaje verdadero, y no solo se quede en aprendizaje superficial. Y es así como aprendemos. Como vimos en el desarrollo del video, el proceso de aprendizaje es un trabajo conjunto entre la atención, el compromiso activo, el feedback y la consolidación, los llamados 4 pilares del aprendizaje. Muchas gracias por llegar hasta aquí y haber visto nuestro video. ¡Hasta pronto!